Gladys, Jorge, gracias por visitarnos esta noche. Queremos volver a presentar el tema del SIDA. Bueno, el tema del SIDA para vos no pasó y ni va a pasar nunca, ¿verdad, Gladys? Contanos un poquito tu historia. Bueno, yo comienzo esta historia en el año 88. Después del nacimiento de mi nieto, me entero que mi hija estaba infectada. Ella muere muy rápido porque tenía una enfermedad de base que era leucemia, pero no afectó en su embarazo, tuvo un embarazo excelente. Fuimos víctimas de mala praxis, de mala atención. Ya a esta altura no vale la pena ni nombrar dónde fue, porque nos dijeron que se le habían hecho los estudios, nunca se lo hicieron. Cuando pedí la historia clínica no estaba, se perdió. Y el nene nació en parto con force, con mucho sangrado, o sea que tampoco se le dio oportunidad al nene. Nace el nene y ella, a los 3 meses de haber nacido el nene, nos enteramos que tenía, que ella ya directamente entró SIDA. No era HIV, ella fue SIDA directamente porque ya tenía enfermedades. Y en un año muere. A nosotros nos queda Joel, que cuando muere su mamá tenía 14 meses. Y vi una soledad increíble, no había nada. Ahí yo me conecto con Jorge, creo que ahí fue en esa época, en el 89, 90 que empezamos, y empecé a buscar gente que estaba con la misma problemática nuestra. Yo me encontraba en los hospitales con mamás muy jovencitas y le preguntaba a veces, ¿tu familia sabe? Y la familia no sabía nada. Y yo siempre le decía, es una mochila demasiado pesada para llevarla sola. Y empezamos me pedían que fuera a las casas para hablar con los padres. Dice, no, eso tiene que salir de ustedes, dice que ustedes tienen que contar a sus padres lo que están viviendo. Y bueno, así me quedó muy grabada, la que después fue una secretaria de nuestra organización, que fuimos a la casa. Ella me invita, venía a tomar mate, y la mamá me había visto ya. Y le dice, ya bueno, yo le invité a la señora porque quiero contarte algo, y la mamá dijo, ya lo sé. Ya lo sé. Y bueno, y así fuimos armando y nos reunimos en el domicilio. Que era una sentencia de muerte en ese momento. Sí, ¿no? SIDA era igual a muerte. Sí, A mí, cuando en me esa dijeron, época, claro, decirle que un hijo tenía SIDA era una sentencia de muerte a corto plazo. Sí, fue decirme a mí que era SIDA, disfrazármelo de cualquier forma, claro, pero era igual muerte. Y se juntaban un poco dos cosas, ¿no? Porque era considerada también como una enfermedad vergonzante, con lo cual era a corto plazo y un tema para ocultar, o por lo menos para ocultar el diagnóstico. Ellos vivieron una época muy fea. ¿Cómo lo viviste como médico, digamos, esa etapa bueno, en particular? Viendo, antes de todo, Julio, quería recordar a Jorge Brisaboa, que fue mi compañero de tenis y el conductor de este programa muchos años y que trabajó enormemente en el tema SIDA. Muchísimo. Así que un cariño a su esposa y a su hija, que las quiero mucho también. ¿Cómo no? Me han regalado, mirá, esta corbata era de Jorge. Ah, bueno. Me sumo porque también fue una de las personas que siempre nos tuvo en cuenta, y yo soy una agradecida a los medios porque gracias a los medios pude movilizar mucho este tema y me trataron siempre con mucho respeto y mucho cariño. Pero seguro no habría por qué no, ¿no? No era habitual, no era habitual. Algunos no te atendían directamente. El domingo, viendo la Marcha del Orgullo, donde se juntaron cientos de miles de personas, eso era absolutamente impensado en esa época, digamos, respondiendo a tu pregunta. ¿De cuántos años estamos hablando atrás, que no lo mencionamos? Yo me puse a trabajar en esto más o menos en 86, 85, 30, 35 años. Claro. Ser gay en ese momento, o ser homosexual o adicto a las drogas, era una cosa muy oculta, vergonzante, ¿no? La sociedad no estaba preparada para aceptar lo que ya venía discriminando, a su vez con una carga mortal encima. Así que la discriminación era doble en ese momento, ¿no? Por su condición sexual o de adicción, enfermo de droga, y estar infectado con el virus de SIDA. Bueno, por también eso hay que tenemos agregar que ver si esto es cicatrizado, ¿no? Si esta herida, esta apertura en 2 de la piel empezó a cicatrizar y cómo ha cicatrizado a esta altura, ¿no? También hay una realidad, que no todos los médicos querían atender el tema.
Nosotros, No, claro, yo tengo claro. una historia con Jorge de un chico, ¿te acordás? Del chiquito este que necesitaba, el Ramoncito, Claro, que necesitaba hacerse una endoscopía, no encontrábamos No, un claro. gastroenterólogo que lo hiciera. Claro. Y se la hace un médico, un gastroenterólogo del hospital de niños que lleva su aparato manual y se lo hace en el domicilio. Claro, Fue claro. la única forma Sí. que conseguimos. Sí, Pero bueno. incluso nosotros íbamos al hospital y vos preguntabas por el médico, no lo había el doctor, el médico losidoso, allá está solo. Ahora, ¿qué ocurre psicológicamente, si me permitís la digresión, ¿no? Porque muchas enfermedades a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, la lepra, por ejemplo, era considerada vergonzante también, ¿no? Muchas veces, muchas enfermedades eran consideradas como el resultado de los pecados y que por lo tanto eran la enfermedad misma era vergonzosa. Daba vergüenza estar enfermo de lepra, y así sucesivamente hasta llegar también al SIDA, ¿no? O sea, ¿qué sucede dentro de la psicología humana, Víctor? Bueno, Vos hay que te cosas metiste todavía en esto. más patéticas. Es decir, durante mucho tiempo, entonces ahora, a las madres les costaba admitir que el hijo tenía asma. La palabra asma, que no es una palabra tampoco tan compleja, también tenía una carga de discriminación. Es decir, no, mi hijo tiene broncoespasmo, no tiene asma, por ejemplo. Hay palabras muy duras en la medicina que tienen una historia, probablemente asociada a la tuberculosis, no sabría responder bien. Pero hay, claro, enfermedades que son impactantes. Por otro lado, es cierto también que las enfermedades que uno pueda tener no tienen por qué ser de conocimiento público, digamos. Uno no tiene por qué andar diciendo tengo el colesterol alto, la diabetes, pero de alguna manera no pasa demasiado. Cuando impacta en la sociedad, porque la sociedad lo asume como un peligro personal, ahí es cuando la sociedad reacciona. Y lo que nosotros aprendimos... O sea, vos decís que está vinculado al contagio. Claro, obviamente, sí, por ejemplo la sífilis o las pestes, o todo así. La peste bubónica se instaló 100 años en Europa, mató una cuarta parte de la población de Europa, una cuarta parte murió. Vino la epidemia, tardó 100 años, y ellos nunca supieron por qué nació y por qué se fue la epidemia, no tenían ni idea, nunca asociaron un ratón con la peste. Es decir, la sociedad vivía, pero sabía que se tenía que defender. ¿Y cómo se defendían los ricos? Se iban a los castillos, por eso los castillos en Europa están fuera de las ciudades, es decir, en el Valle del Loire. Entonces ellos se instalaban ahí con su gente, de lo cual no entraba y salía nadie, las cortesanos, y ahí quedaba la gente. Es decir, el aislamiento de ellos era la manera de evitar infectarse, ¿no? Jorge, y ese contexto, si lo trasladáramos específicamente desde tu labor profesional, ¿cómo fueron esos primeros contactos con aquellas personas que tenían los primeros indicios de padecer en ese momento el SIDA? Bueno, en el libro que yo acabo de publicar, varios de nosotros contamos nuestra primera historia, nuestro primer contacto con la omnipresencia de un virus que iba a llevarse por delante todo, ¿no? Y cada uno lo cuenta Biglione, Weisburg, Lupo, yo, qué sé yo, cómo lo vivimos. Y yo creo que uno podría resumirlo que probablemente yo me enfrenté con un paciente en una sala policial, en un pasillo, con un policía que lo estaba cuidando, que se tapaba con una frazada y lo espiaba por un agujerito, así, porque digamos, había encontrado esa manera de defenderse. El chico que no sabía bien qué era, pero ya sabía que era algo terrible, porque nadie lo quería ni acercarse. Y bueno, yo temblaba más que el chico y más que el policía, pero yo nunca me consideré valiente, ¿no? Pero me tenía que creer lo que yo estaba diciendo. Si yo le estaba diciendo a la sociedad que no se contagiaba por compartir los utensilios, por tomar mate, sino que el contagio era sexual, yo me tenía que creer eso. Y bueno, me fui acercando y me acuerdo que le di la mano, le dije, yo soy alguien, qué sé yo, no recuerdo cómo siguió la conversación, pero el impacto fue un impacto importante, ¿no? Pero a mí me ayudó creer que lo que yo estaba diciendo, que lo escuchaba, era verdad. La sociedad en ese momento no estaba dispuesta, digamos, el hospital en ese momento estaba de paro, nadie quería entrar, estaban todos en el anfiteatro, estaban todos los medios de difusión, estaba
Hugo Mario Melo, recién lo estábamos recordando, ahí con su cámara también, porque nadie quería ni siquiera entrar al hospital. No hay que perder de vista los contextos, digamos, ¿no? Donde había una escasez de información, donde, bueno, lógicamente era todo muy boca a boca, sí. Era un tema muy tabú también, donde, bueno, la información que había era profesional. Ahora, Gladys, ¿cómo era, digamos, si bien recién hacías referencias, cómo era, digamos, en aquel entonces, al momento, digamos, de transmitir la información? Bueno, a mí, a diferencia de él, yo no tuve tiempo de tener miedo, porque era mi hija. No tuve tiempo, no me di cuenta. Sabía que mi hija se moría. ¿De qué? Una enfermedad. Pero no tuve miedo nunca. Sí respeto. Pero será porque era mi hija, porque era mi nieto. ¿Qué te parece? Pero sí, se ocultaba. Y mi hija no quería que dijéramos que ella tenía SIDA. No por ella. Porque ella lo tomó con mucha altura, sabía que no había cura, sabía que estaba sentenciada. Ella no quería por el nene, porque ella no se enteró que el nene estaba infectado. Nosotros no le dijimos. Nosotros subimos enseguida que el nene se mandaban a Italia a los estudios, ¿te acuerdas? Sí. Y vino enseguida que era positivo, y a ella le ocultamos eso, no le dijimos. Entonces ella siempre decía, no digan a nadie, porque lo van a discriminar. Y es cierto, te discriminaban. Yo tuve la suerte de tener gente muy amiga, muy cercana, que nunca me abandonó, que estuvo siempre al lado, pero muchos sí. Y la primera discriminación empieza en la familia. Yo, por ejemplo, mi hija murió y mi hija no se nombra. No se nombra en la familia. Ya desapareció. Y era como que... ¿Aún hoy, Gladys, o fue en ese momento? No, aún hoy. Ya no se nombra. Fue una etapa pasada. Y sigue habiendo mucha discriminación, aunque ustedes no lo crean, sigue. Nosotros trabajamos en la organización con las chicas trabajadoras sexuales, de lo que me siento orgullosa porque tenemos un control estricto con ellas, retiran preservativos, periódicamente se hacen los análisis y no hemos encontrado un solo positivo. Y trabajamos con una gran cantidad de personas. Estamos trabajando también en análisis con la vecinal de Empalme, con Ortolani, estamos trabajando ahí. Trabajamos con las escuelas y hemos hecho análisis en las escuelas de chicos adultos, donde no hay ningún cuidado, no encontramos un positivo. No encontramos positivo. ¿Podemos decir en este sentido, Jorge, de alguna manera que realmente el virus ha sido ya aislado? ¿Cómo estamos con los números, con las estadísticas de 35 años a hoy? Perfecto. Se calculan más o menos 120.000 infectados en la República Argentina. 95.000 ya están conocidos, es decir, sabemos quiénes son y podemos tratarlos. Hay 20 o 25.000 que no sabemos quiénes son y probablemente ni ellos sepan que están infectados. Y si somos 40 ¿Cómo millones... se infiere esta cifra? Somos 40 millones de personas. Buscar 20.000 es una aguja en un pajar. Sí. Lo que dice ella, vos vas a buscar esas campañas que hacemos nosotros en las calles, que ustedes verán, qué sé yo. Dan a lo mejor un positivo sobre 4.000 reacciones. Es decir, estamos buscando una aguja en un pajar, pero no lo estamos buscando por nada. Lo estamos buscando porque cuando un paciente entra en tratamiento, deja de transmitir la infección. Además de mejorar y volverse una persona que puede realizar en la sociedad cualquier tipo de actividad, él no transmite más la infección al estar en tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más pacientes tengamos en tratamiento, menos nuevos infectados va a haber. Y si pensamos un poquito más, se va a controlar la epidemia. Es decir, por eso es la búsqueda, no es la búsqueda por saber. Sí, porque mientras... Yo tengo una teoría, ¿no? Mi pensamiento. Sí, sí. No soy médica, pero tantos años en esto me da... cuando hablan de que estamos en las finales del SIDA, yo digo no. Mientras tengamos, como dice el Ministerio nuestro, el Ministerio de Salud, que tenemos mucha gente que todavía no está detectada, esa gente está contagiando. Claro. Está infectando, pero no contagiando, infecta. No se va a terminar. Mientras no detectemos a todas esas personas infectadas y mientras no tengamos tratamiento universal, el SIDA sigue. Ahora, Jorge, porque acá estamos atravesando un momento muy difícil
Estamos volviendo a lo que fue nuestra primera lucha. No hay medicamentos. Bueno, en eso quería hacer referencia, digamos, ¿no? Porque decías puntualmente el dato que hay 120.000 afectados. La Fundación Huésped habla de que 5 personas mueren por día. ¿Por qué crees que es un tema que ya no está ni en la agenda, por ahí, ni en las campañas masivas en las calles? Uno recuerda allá en los 90 las famosas campañas nacionales del doctor Miroli, donde la pasaban a la mañana, tarde y noche. ¿Por qué crees que ya no es algo tan visible? Y bueno, eso habría que preguntarle a los medios, yo no sé, creo que por ahí pierde impacto, el periodismo buscaba la solución, la vacuna, como una situación, pero yo creo que sí, que a mí como médico me conviene que no tenga tanto impacto, digamos, mediático el tema, porque el paciente se siente mucho más cómodo mezclado en una sociedad que no está hablando permanentemente del HIV. Jorge, ahora, ¿cómo infieren que son 20.000 y no hay un cálculo 2.000 o 50.000? No, hay un cálculo estadístico relacionado. Un cálculo estadístico que proyecta, digamos... Claro, sí. No, evidentemente no se sabe, pero más o menos andamos por ahí. En esa cifra, unos 20.000, digamos... Sí, 20, 25.000 personas que desconocen... Que potencialmente están transmitiendo... Claro, están transmitiendo la infección. Eso pasa en todos lados del mundo, no es que pase en Argentina. Es decir, la epidemia está amesetada en la mayoría de los países similares a los nuestros, tendiendo a bajar en los países más desarrollados y descontrolada en el sudeste asiático, sobre todo ahí. En África ahora hay un gran aporte. África estaba absolutamente descontrolada. Yo creo que vos estuviste en Durban con nosotros, en Sudáfrica. Ahí cada 4 personas que vienen a la ciudad está infectado. Es decir, 25% de la población. Claro, sí, una cosa, y sin acceso a la medicación. Cuidaban con cebolla y remolacha. Claro, una cosa. ¿Cómo es eso de la cebolla y remolacha? Hay una ministra de Salud hablaba que el SIDA podía frenarlo con comiendo cebolla y remolacha, no me acuerdo bien ya, ¿no? Porque era tan ridículo. Sí, lo que pasa es que entender la problemática de África, el SIDA es un drama más de los que tienen. Se mueren de diarrea porque no tienen agua potable, ¿no es cierto? Se mueren de hambre, así que morirse de SIDA, bueno, qué sé yo, es una cosa más. Es decir, entonces los gobernantes trataban de minimizar la situación y de llevar a tratamientos, qué sé yo. Podríamos decir entonces que en la Argentina está mesetado, digamos, como una situación de que se ha alegrado... No está descontrolada la infección. La cantidad de nuevos infectados por año se mantiene estable. No quiere decir que haya pocos, sino todos los años, los últimos años, es la misma cantidad de nuevos infectados. Es decir, la estrategia se llama 90-90-90. Yo tengo entendido que con una diferencia, que se ha bajado la edad y ha subido también. Bueno, eso claro. Vamos a una pausa y vamos al tema de la edad entonces para ver cómo inciden. Bueno,